La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Y a esta hora ya nos indican que estamos en comunicación con el doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en salud pública, analista político, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días. Y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Qué novedades en la presente semana? Comencemos un poco analizando los temas de la semana, doctor Cuba. Muy buenos días. Y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Como siempre, para echarle una primera mirada a lo que está pasando en la semana, los temas más saltantes, y luego vamos a conversar con usted sobre el Día de las Enfermedades Raras o Huérfanas, que también es un tema que se tiene que tomar toda la atención del caso. Comencemos un poco con el repaso semanal. Mire, esta semana ha sido sumamente importante debido a que ya se han definido algunos aspectos a futuro. En primer lugar, ya ha retornado el Congreso de la República a plenitud de funciones. El próximo 7 de marzo va a haber un pleno en la que se va a decidir la votación con relación a la Junta Nacional de Justicia. Esto es un tema que ha generado debate y seguirá generando. Sin embargo, ya hay un mayor consenso con relación a la infracción constitucional que ha significado el tema de los 75 años de una señora magistrada. Pero el segundo tema que ha pasado ampliamente en agenda es que ya se ha iniciado el debate amplio con relación al impacto que va a tener el puerto de Chancay, y hemos tenido visitas de empresarios del Ecuador, y por otro lado ha empezado a discutirse ya la construcción del tren bioceánico, uno de los trenes que se habían propuesto inicialmente con la finalidad de darle ya mayor ventaja comparativa al Perú por el tema del puerto de Chancay. Y esto es relevante a pesar de que el mes de febrero el nivel de inflación ha sido un poco más alta que el mes anterior. Sin embargo, esto es relevante porque genera la mirada de confianza en el Perú en el mediano y largo plazo. Esas grandes inversiones generan la posibilidad de que los empresarios miren una posibilidad de inversiones en el Perú. Y esto también es importante debido a que la construcción de un tren bioceánico representa una enorme inversión, más allá de los 7.000 millones solamente en el territorio peruano, que es probable que también involucre a muchos empresarios y genere muchas fuentes de trabajo. El segundo aspecto que se tiene es la discusión a la interna, digamos ya, cómo es que debe conducirse el Ministerio de Economía y Finanzas, qué rol debe tener cada sector de la economía en este desarrollo, y ahí está la polémica. Y esto es saludable que ahí esté la polémica y no esté ya en los debates sobre el modelo, sino en qué aspecto de la economía debe darse mayor énfasis, qué aspectos debe intervenir más el Estado y en qué otros no, y por otro lado también cómo es que la política fiscal debe ayudar a la inversión y no ser una política fiscal regresiva que lo que haga es frenar el desarrollo del país. Todo esto genera una mayor certidumbre, habida cuenta que ya nos está en agenda el tema electoral y más bien hay una mayoría y casi consenso de que tal como está la situación debe mejorarse, pero debe mantenerse hasta el año 2026. Que tampoco es algo que nos alegra mucho decir esto, porque sabemos que ya el año 2025 es el inicio del año electoral y por lo tanto quizás las propuestas populistas otra vez surjan en la palestra. Sin embargo, este año puede ser muy importante
porque ahí se tienen que definir ya las vigas maestras para el tema económico y también las vigas maestras para el modelo político que debe tener el país. Está a portas la segunda votación para la bicameralidad y también las modificaciones a la ley electoral, de tal manera que queden las reglas expeditas para que el próximo año se pueda convocar elecciones con nuevas reglas, con un Senado y una Cámara de Diputados, y además con mecanismos que frene de alguna manera la posibilidad de que algunos elementos indeseables entren a la política peruana. Ojalá que estos augurios, esta agenda que está pendiente este año, se cumpla por el bien del país. Quiero plantear dos temas que están vinculados a la agenda de la salud. Uno que es la preocupación, el incremento de los casos de dengue, ¿no? Y hemos venido conversando con usted, ¿no? Y ahora, marzo se prevé que va a haber un incremento preocupante en casos de dengue, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, ¿usted cree que se está actuando bien desde el gobierno? Hay serias complicaciones en la articulación en los tres niveles de gobierno. Como hemos señalado, desde la época de la pandemia, desde el año 2020, cuando se cerraron los establecimientos del primer nivel de atención, estos se han tenido que reabrir progresivamente, pero no solamente el tema es abrir las puertas del establecimiento, ni que se retorne la atención, sino también tienen que reabrirse los programas que existen para ellos, y uno de ellos es el programa de salud pública, que es la lucha contra las epidemias. Otro es el tema de la vacunación, etcétera, que está caído. Pero esto se abre en consenso, en acuerdo entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y aquí el problema de fondo está a nivel de gobiernos locales, porque finalmente los establecimientos de salud del primer nivel están ubicados en los distritos. Y ahí hay una articulación que se tiene que realizar entre el alcalde con los diversos establecimientos de salud, con la finalidad de poder articular las políticas públicas en el nivel local. Y esto es difícil comprender para los nuevos alcaldes que ingresaron el año pasado, que no han tenido en su agenda el tema de la salud, a pesar que el artículo 80 de la Constitución Política así lo señala. Y esto implica sus actividades que tienen que realizar para luchar contra las epidemias, no solamente contra el dengue, contra todas las epidemias. El alcalde maneja una herramienta muy importante, que es la herramienta que se llama los determinantes sociales de la salud, que en el fondo no es sino que son los determinantes políticos, económicos, sociales, culturales de su distrito, porque él es la máxima autoridad distrital electa, por lo tanto tiene la legitimidad para poder convocar a diversos actores políticos, económicos, culturales, tiene registros de asociaciones, registro de sociedad civil, registro de cultivadores de la cultura, etcétera, y todos ellos pueden participar activamente en la lucha contra las epidemias, con evidentemente el acompañamiento y el sustento del Ministerio de Salud. Usted acaba de tocar la parte final, que es la más importante, ¿no? El acompañamiento del Ministerio de Salud. ¿Eso se está cumpliendo en el momento? Mire, existía hasta el año pasado un divorcio en los tres niveles de gobierno. Había una fractura entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, pero en estas circunstancias se está intentando recomponer. Digo intentando porque también los distritos son disímiles. Los gobernados regionales obedecen a grupos políticos distintos. Entonces, eso es a veces difícil que se pueda entrar en contacto, se pueda conversar. Sin embargo, se realiza eso y creo que este año las condiciones de esa interrelación son mucho mejores que las del año pasado. Y hay que señalarlo con claridad. Mientras América Latina tiene altas tasas de incidencia acumulada por dengue, porque es una epidemia regional. Cuando digo regional hablo de América Latina en su conjunto, inclusive del Caribe, inclusive del norte, que está esta epidemia de dengue.
con cifras astronómicas que bordean los 800, 900 casos por 100.000 habitantes. El Perú bordea los 100. Esto es una diferencia enorme que tiene que ver con un mejor trabajo que se tiene en la comunidad, en los distritos. Pero no se puede cantar victoria. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho que hacer. Hay zonas de los distritos que están tomados por la criminalidad. Hay zonas de los distritos donde los trabajadores del sector salud y los trabajadores de la propia municipalidad, cuando quieren ingresar, no pueden hacer. Inclusive en lugares donde la policía no entra o recomienda no entrar por precaución. Y ahí están los bolsones de criaderos de zancudos o de mosquitos. Ahí están los depósitos de agua que no se cambian. Ahí están los cultivos que hacen luego, que producen adultos que pican y que finalmente producen el dengue. O sea, son distritos, son lugares de los distritos, o hay casas que están albergando a este tipo de gente indeseable que a veces no se puede ingresar. O simplemente hay gente que no quiere colaborar, que no entiende la magnitud del problema y no deja entrar a la gente, pero tampoco toma el cuidado en sus casas de poder resolver el problema. Entonces, no es fácil esto, es un problema de mucho cuidado, porque la gente desconfía en que un trabajador de salud no sea, en el fondo, pues alguien encubierto que va a mirar su casa, ¿no? Entonces, por eso es que las funciones del sector salud, que deben ser sumamente respetadas por todos los actores, porque son los ciudadanos que están al margen de las discrepancias políticas, económicas, que pueden existir en el país, y son aquellos que entran exclusivamente con los fines de salud pública. Esto es difícil, sin embargo se hace. No solamente es ir a fumigar, porque la fumigación es ya en el adulto y esto no tiene mayor impacto en la lucha contra el dengue, porque la reproducción de las larvas o los criaderos que tienen son por millones, y esta fumigación afecta a una cosa muy puntual y además por algunas horas. Aquí creo que esta parte es la que la población no comprende, que la lucha contra el dengue involucra a toda la sociedad. He visto con mucha satisfacción que empresarios se han sumado, que dirigentes comunales se han sumado. Y aquí el rol que tienen a nivel nacional las entidades grandes, ¿no? Las asociaciones grandes que han dado esa pauta para que los distritos se ayuden, creo que es importante. Doctor, y el otro tema que muchas veces se pone sobre la mesa es si verdaderamente hay un trabajo de comunicación, y no se lo digo a nivel de medios, sino el trabajo de comunicación con la comunidad. Si ese trabajo de comunicación que usted en varias veces hemos conversado, ¿no? Una educación sanitaria comunal, una comunicación que permita que la comunidad esté de una u otra manera metida en el tema. ¿Eso está ocurriendo? Mire, usted ha señalado un punto esencial. Usted dice, se realiza la comunidad con los medios, y la respuesta es en los espacios que los medios contribuyen. Porque usted sabe que colocar publicidad, que sería muy importante para el dengue, por ejemplo, la norma actualmente lo prohíbe. Actualmente solamente se puede gozar de los espacios que gratuitamente dan los grandes medios de comunicación, con algunas entrevistas, como su medio, por ejemplo, que discuten el tema porque es de interés público, pero es distinto si se pudiera colocar un gran mensaje. Doctor Cuba, pero en el Ministerio de Salud son selectivos, ¿no? La verdad. Esta es una crítica que yo la tengo que decir, ¿no? O sea, nosotros solicitamos varias oportunidades de comunicación con el Ministerio de Salud, pero son selectivos, desde su oficina de comunicaciones, ¿no? Y nosotros, usted sabe, tenemos la mejor disposición, pero esa posición selectiva hace que mucha gente no se entere de lo que ocurre. Nosotros llegamos a las comunidades. Entonces, debería existir una política abierta, no lo decimos por nuestros medios, sino con los medios de las provincias, que no necesariamente a veces le piden, o sea, un cambio publicitario, no, porque también hay una comunicación utilitaria del día a día,
Y eso no es una crítica a este gobierno, esto se arrastra. Con el COVID también lo vimos. Entonces parece ser que el tema selectivo arrastra que el plano de la comunicación mediática no llegue en su conjunto. Pero yo no me refería tanto a la comunicación mediática, sino a la comunicación con la comunidad, asociar las dos cosas. Eso me parece que, y además todos los mensajes van desde Lima. ¿Por qué los mensajes no se traducen el director regional de salud? ¿Por qué no salen los especialistas en la zona? ¿Por qué no se trabaja políticas directas, ¿no? Se ha hecho en su momento, usted tiene mucha experiencia, con el cólera se trabajó eso, yo lo recuerdo. Así es. Mire, en primer lugar, su crítica es válida porque el sistema de comunicación tiene que manejarse democráticamente con todos los medios, en primer lugar, pero más que por ser política es porque es útil que todos los medios de comunicación reciban una información validada, digamos, por la autoridad en lucha contra las epidemias y pueda llegar a todos los sectores del país. Pero además, se tienen que unificar los mensajes. Cada institución que brinda un mensaje cuando se hace una lucha contra una epidemia es como una guerra, pues, ¿no? Tiene que haber una unidad de mando y los mensajes que se dirigen en cada una de las etapas de la lucha contra la epidemia deben ser claramente determinados. Y en este caso, no es la forma lo que importa, sino el contenido que se tiene que dar. Por ejemplo, el mensaje, si no hay criaderos, no hay zancudos, y si no hay zancudos, no hay dengue. Este mensaje, por ejemplo, es potente porque le dice a la población que el tema de fondo es el criadero. El tema de fondo es en la familia, en su hogar, en lugares donde está el agua emposada. Entonces, ese mensaje es potente. Ese mensaje debería estar traducido bajo diversas modalidades, con diversas formas de creatividad que puedan tener los ciudadanos, ¿no? Para que la población comprenda ese mensaje profundo que se tiene. El segundo tema es que tiene que haber un mensaje, como usted lo ha señalado, intercultural, de acuerdo a las culturas de la gente, de acuerdo a las creencias de la gente, porque ese mensaje va a tener una repercusión distinta en una zona donde no tienen agua potable, en una zona donde sí tienen agua potable, o una zona donde tienen piscinas, ¿no? Para nadar, o unas zonas donde la población no ve los medios grandes de comunicación porque no tienen internet en sus lugares o no tienen luz eléctrica todo el tiempo, etcétera. O sea, todos esos mensajes tienen que ser adaptados al nivel local, al nivel distrital. Es muy importante que esta comunicación tenga una difusión transversal a todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Salud y toda parte del gobierno, pero también tenga una transmisión vertical, de tal manera que el médico del establecimiento de salud, el médico que no es ni siquiera el jefe del centro de salud o del establecimiento de salud, el médico, que es como decimos, el médico de a pie, tenga ese mismo mensaje con su población, con sus vecinos, con los pacientes que atiende, porque son mensajes potentes. Es complicado explicarle a la gente que el tema del dengue está en su casa, convive con él, convive con su comunidad, y que esto no se resuelve en los establecimientos de salud, porque en los establecimientos de salud ya llega el enfermo, el que puede tener un desenlace fatal, de acuerdo a las circunstancias y en el lugar donde vive, o a las defensas que tiene el organismo. No nos olvidemos que el Perú es un país que tiene un alto nivel de anemia. El Perú consume pocas proteínas. Somos un país que sufre de altas tasas de desnutrición. Por lo tanto, no podemos exigirle a esos organismos ya de por sí debilitados que defiendan en una forma fuerte, uniforme contra una epidemia de este tipo. Por eso es que hay algunos factores de fondo que pueden hacer que la mortalidad en el país crezca o sea mayor que en otros países, porque existen temas de fondo. Por lo tanto, hay que evitar que eso ocurra. Hay que cuidar que la población llegue al establecimiento de salud. Es decir, no es posible que nosotros perdamos la batalla en la comunidad. No es posible que la gente no se involucre en el tema y que tenga la esperanza de tener establecimiento de salud y ahí se le pueda salvar. Como se dice, lo que no has sabido luchar en la comunidad, lo que no has sabido luchar en tu domicilio, lo quieres trasladar luego al centro de salud o al hospital.
cuando ahí no solamente estás con un problema de atención médica, sino que tu propio organismo está sujeto a defenderse. Entonces, esos temas tiene que comprender la gente. Y a veces, cuando se ven las cosas desde el despacho de Lima, o se ve desde los despachos de los funcionarios, se ve desde los despachos de los directores generales, directores ejecutivos y toda la burocracia que tiene el ministerio, no se puede ver en el lugar local. Y mire usted, esto es interesante, le voy a poner solamente un ejemplo. El 30 de noviembre se aprobó la ley de presupuesto. Se asignó 108 millones para la lucha contra el dengue. De esos, 91 millones fue a los gobiernos regionales y el saldo para Lima Metropolitana. Han tenido todo el mes de diciembre para hacer sus compras con provisión al presupuesto del año 2024. Todo enero, todo febrero, y a fines de febrero señalan que necesitan comprar. Pero si tienen la plata, es que ya los tiempos no nos alcanzan para hacer la compra, porque quieren empezar a comprar en marzo, cuando ya tienes el zancudo florido, multiplicado en las regiones. Eso obliga a que el gobierno tenga que declarar un estado de emergencia, para que puedan hacerse las compras mucho más rápidas, los trámites administrativos más rápidos, etcétera, y además ya inyectar mayor presupuesto, porque como es obvio, el presupuesto que iniciaste ya es mayor porque hay una mayor cantidad de acciones que hay que realizar. Entonces, es más, los alcaldes ahí se dan cuenta que no les alcanza el dinero para luchar contra el dengue y que les falta dinero y que hay que transferirles, cosa que se les ha transferido a la meta dengue para que los alcaldes también puedan trabajar. Entonces, hemos perdido diciembre, enero, febrero, ¿pero dónde? En el nivel local, en los gobiernos regionales, en los distritos. Eso es el problema. El gobierno nacional cumplió con hacer la transferencia del dinero, darles el dinero, y ahí viene lo que usted señala en su pregunta. ¿Cómo está la articulación en los tres niveles de gobierno? Y ahí se nota esas fracturas que hacen que todavía cueste restaurar ese daño que se hizo en el gobierno del expresidente Vizcarra. El tema final, nos quedan 3 minutos, doctor. Usted acaba de escribir sobre el Día de las Enfermedades Raras o Huérfanas y además usted puntualiza, ¿no? No son una prioridad de salud pública porque afectan a una minoría. Me gustaría que nos grafique, por favor, una realidad que viven miles y miles de peruanos, ¿no? No es una mayoría, pero día a día sufren este tipo de enfermedades, ¿no? De las enfermedades raras o huérfanas es el drama de los dramas en salud. Y miren el nombre, raras y huérfanas. Raras porque es una enfermedad que da a tan poquísima gente, que son casi excepciones, y entonces incluso el diagnóstico es difícil, porque los profesionales de la medicina no están acostumbrados a este tipo de enfermedades y a veces deambulan por diversos profesionales hasta encontrar el diagnóstico. O a veces no hay las pruebas de laboratorio necesarias, o los equipos necesarios para ese diagnóstico, y muchos de esos diagnósticos pasan desapercibidos. Y huérfano, ¿por qué? Hay tan poquitos pacientes, no hay interés económico para asignar recursos para producir esos medicamentos, o para siquiera investigar esos medicamentos necesarios para estas enfermedades. Son enfermedades que normalmente son desatendidas, no tienen nadie que se preocupe por ellos, a excepción de sus propias familias. Este es un grupo de enfermedades que en general son desatendidas. No se les da la prioridad. Sin embargo, en el Perú desde el año 2011 hay una ley que, en el marco del respeto de los derechos humanos, que es para todos los ciudadanos. Y si hay un ciudadano que tiene una enfermedad rara, tiene todo el derecho desde el punto de vista constitucional a que se le brinde la atención y el cuidado a lo largo de su vida. Y en se dio la ley el año 2011. Luego esta ley se notó que tenía algunas deficiencias, se hizo una nueva modificación el año 2022 y ahora requiere una nueva reglamentación.
Hay algunos aspectos aquí que se han superado ya, pero otros que todavía están pendientes. Un aspecto que está pendiente, por ejemplo, es que la ley señala que para este tipo de enfermedades raras o huérfanas, ya no se utiliza la ley de adquisición del Estado, sino modelos de compras distintas, son mecanismos distintos de compras. Y esto por la naturaleza que le he explicado a usted de estas enfermedades. Entonces, esto falta reglamentar, eso falta que te diga, bueno, ya no se usa la ley de adquisición del Estado, que está vigente, pero entonces, ¿cómo se compra? Y cómo hay que hacer para poder hacer las compras necesarias para la gente que es afectada el día de hoy. Este es un primer tema. El segundo tema que tiene que verse es la participación de la familia, de los pacientes de las familias, inclusive las asociaciones de ayuda mutua, en todo el diseño de esta política, porque lo que viven ellos, por ser enfermedades muy raras, no lo viven todos. Entonces hay que comprender cómo es la naturaleza de la enfermedad en cada caso. Y esto también tiene que estar normado, tiene que estar dado con claridad en la norma. Pero el tercer punto es que cómo articulan los otros sectores, es decir, cómo articula la salud, cómo articula la sanidad de policía, la sanidad militar, que todos tienen ellos mecanismos de seguridad social, cómo articulan para que sus pacientes puedan tener acceso a este tipo de enfermedades. Y además, ¿qué organismo se encarga, que es en este caso la RENETSA, que es se realiza esto de investigación e innovación, puedan entrar y decir, señores, este producto sí es válido para lo que pide el paciente? Porque a veces estos tipos de pacientes también son sujetos a un bombardeo de propaganda, a veces que le da mucha expectativa, le dice este medicamento cura cuando en realidad no lo hace. Entonces ahí hay que proteger al paciente de esta propaganda engañosa, de tal manera que ellos reciban los tratamientos que son necesarios. En consecuencia, el día 28 ha sido el día de las enfermedades raras y huérfanas, y hemos querido poner sobre el tapete estos problemas para que los actores políticos y sociales puedan resolver de una vez el problema para ellos en nuestro país. Muy bien, doctor Javier Cuba. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le hemos dado un repaso a lo político, pero también al tema de salud pública que siempre es necesaria para la población. Saludos, muy amable. Un abrazo una vez más. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.